todos ustedes, muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle al doctor Héctor Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Jaime Cárdenas Gracia, que nos hizo el favor de invitarme, amigo, mi colega, profesor de la Facultad de Derecho. Te agradezco mucho, Jaime, que me hayas considerado para participar en este interesantísimo foro, en donde estamos escuchando ya desde la mañana, y supongo que algunos de ustedes ya estarán saturados de escuchar varias intervenciones, todas muy importantes. Yo estoy apenas escuchando las de hace un momento y la verdad, las de ahora, claro, sin duda nos deja una gran inquietud. Al final, la síntesis es una gran inquietud, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Desde luego, compartir la mesa con el senador Manuel Bacho y con el doctor John Sánchez Fernández, también es un motivo de enorme satisfacción para mí. A mí se me pidió que preparara algunas notas breves y lo voy a tratar de hacer muy breve, porque ya estamos terminando, ya es por noche. Además, el tema que me pidieron, Jaime me pidió desarrollar, que es las reglas sobre la inversión extranjera que aplican a la industria energética, pues es un tema realmente breve. Sin embargo, yo haría una reflexión previa. Yo diría que antes de los años 80, cuando uno quería investigar o detectar cuáles eran las reglas jurídicas, las normas jurídicas para cualquier tema que nos fuera de nuestro interés, pues acudíamos a las leyes, buscábamos la Constitución, buscábamos la ley pertinente, y ahí estudiábamos y revisábamos cuáles eran las normas aplicables al tema. De la mitad de la década de los 80 y los 90, a partir de que México ingresa a la OMC, primero al GATT, después a la OMC y después, sobre todo, cuando iniciamos o cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y de ahí en adelante la avalancha de acuerdos de libre comercio que se nos presentan y que los diferentes gobiernos mexicanos fueron suscribiendo, pues resulta que este binomio presidente-senado o senado-presidente se convierte en el más importante legislador del país, ¿verdad? Por encima del Congreso. Ya el Congreso pierde, de hecho, facultades para legislar, por ejemplo, en materias tan importantes como el comercio o la inversión extranjera. Y las pierde, de hecho, digo yo, porque al haber acuerdos internacionales que tienen esa jerarquía importante que le reconoce nuestra propia Constitución, de norma suprema de toda la Unión, o de la propia Corte, que les da un valor jerárquico por encima, inclusive, de las leyes, pues el Congreso pierde la facultad de legislar en esas materias, porque en todo caso tendría que legislar en armonía con los acuerdos en materia de comercio, en materia de inversión, que regulan en materia de comercio casi el 100% de nuestro comercio exterior, pues está regulado por los diferentes tratados y todos tienen más o menos el mismo diseño. Y en materia de inversión, desde luego, el 100% de la inversión extranjera que llega a México llega al amparo de los acuerdos de los tratados de libre comercio, básicamente el acuerdo de con América del Norte, el capítulo 11, que es el que regula esta actividad, y donde se establece una absoluta libertad para el establecimiento de la inversión extranjera y una cantidad de garantías o de derechos que adquieren los inversionistas y que limitan al Estado mexicano para pretender regular o restringir o de alguna manera orientar la inversión extranjera. Es muy importante que conozcamos este capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque temas similares o con mensajes similares o normas similares los encontramos en los demás acuerdos de libre comercio. Digamos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el machote o la columna de la cual se van a desprender todos los demás y tienen una estructura más o menos similar. En el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se establece en la primera parte los derechos o las posibilidades que tienen los inversionistas extranjeros para llegar a nuestro país y de qué garantías disfrutan. Y en la segunda parte del capítulo 11 hay todo un capítulo de solución de diferencias de mecanismos arbitrales que protegen adicionalmente al inversionista, cualquiera que sea su denominación, lo protegen de cualquier acto del gobierno mexicano que pudiera lesionar o pudiera restringir estos derechos. Yo tengo en la pantalla, pero si no yo se lo voy a ver, porque parece que ahorita no se puede ver, dos artículos nada más del Tratado de Libre Comercio quiero leerles, porque son el núcleo de los derechos que adquiere un inversionista o de las garantías que tiene un inversionista extranjero
básicamente estamos hablando de inversionistas de Estados Unidos y Canadá, pero les decía yo que los otros tratados, el que tenemos con Europa, con Japón o con los países latinoamericanos, tienen estructuras similares, o sea que conociendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, prácticamente en estos temas conocemos todos los demás tratados. Miren, les leo el artículo 1106, que ya habla de requisitos de desempeño. Dice así, lo leo: ninguna de las partes podrá imponer, cuando habla de las partes de los países signatarios, ninguna de las partes podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o hacer cumplir ningún compromiso o iniciativa en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción u operación de una inversión de un inversionista de una parte o de un país no parte en su territorio para a. exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios, alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional, adquirir o utilizar u otorgar preferencia a bienes producidos o a servicios prestados en su territorio, o adquirir bienes de productos o servicios de prestadores de servicios en su territorio, relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión, restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios de tal inversión que tal inversión produce o presta, relacionado de cualquier manera dichas ventas al volumen o al valor de las exportaciones o a ganancias en inversión en divisas que se generen. Transferir a una persona en su territorio tecnología, proceso productivo u otro conocimiento reservado, salvo cuando el requisito se imponga o el compromiso o iniciativa se hagan cumplir por un tribunal judicial o administrativo o autoridad competente para reparar una supuesta violación a las leyes en materia de competencia o para actuar de una manera que no sea incompatible con otras disposiciones del tratado, o actuar como el proveedor exclusivo de los bienes que produce o servicios que presta para un mercado específico, regional o mundial. Digamos, estas serían las garantías básicas. Hay más, desde luego, son todo el capítulo 11, pero quise nomás extraer lo que me parece que es más importante. Son las garantías que un inversionista extranjero tendría en nuestro país. Así se diseñó el capítulo 11. Sin embargo, yo tengo la impresión de que, dada la presión de la sociedad civil, ya muy al final, porque esto no fue muy al final, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, se agregó un anexo 3, y insisto, tengo la impresión de que esto no fue iniciativa de nuestro gobierno, fue más bien producto de la presión social que se presentó y de la presencia o de la vigencia de los artículos 27 y 28 constitucionales que evitarían, en todo caso, que este capítulo de garantías a la inversión se aplicara a la industria petrolera. Entonces se diseñó ya, les decía yo, hacia el final, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, el anexo 3, por eso se incluye como un anexo, y dice así el anexo 3. Una parte tiene el derecho de desempeñar exclusivamente las actividades económicas señaladas en el anexo 3 y de negarse a autorizar el establecimiento de inversiones en tales actividades. Anexo 3. Lista de México. Sección A. Actividades reservadas al Estado mexicano. México se reserva el derecho exclusivo de desempeñar y de negarse a autorizar el establecimiento de inversiones en las siguientes actividades. 1. Petróleo, otros hidrocarburos y petroquímica básica. Descripción de actividades: exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural, refinación o procesamiento de petróleo crudo y gas natural, y la producción de gas artificial, petroquímicos básicos y sus insumos y ductos, comercio exterior, transporte, almacenamiento y distribución, hasta e incluyendo la venta de primera mano de los siguientes bienes: petróleo crudo, gas natural y artificial, bienes cubiertos por el capítulo 6, energía y petroquímica básica, obtenidos de la refinación o del procesamiento de petróleo crudo y gas natural y petroquímica básica. Medidas: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 25, 27 y 28, Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo y Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. Y luego viene algo parecido al tema de la electricidad. Dice: descripción de actividades, la prestación de servicios públicos de energía eléctrica en México, incluyendo la generación, conducción, transformación, distribución y venta de electricidad. Y vienen las medidas. Aquí, a lo que los quiero llevar, a la reflexión que los quiero llevar, es: a mí me parece que de proceder la reforma constitucional que plantea el presidente Peña Nieto, modificando el artículo, sobre todo con el 27 y el 28, pero en el caso del 28 me llama mucho la atención, porque la reforma consiste simplemente y muy profundamente, de manera muy importante, en
quitar del calificativo o sacar del concepto de áreas estratégicas al petróleo, a la petroquímica básica, a los demás hidrocarburos, al gas, etcétera, a la electricidad, para dejarlos en un área común, que sería aplicable o caerían en las reglas generales, fuera de la excepción a la que nos acabamos de referir. Esa sería la consecuencia de sacar del artículo 28 el petróleo como área, dejar de considerar el petróleo como una área estratégica desde el punto de vista constitucional. Pero yo me pregunto si la reforma constitucional necesariamente derogaría esta excepción, esta reserva que el gobierno mexicano planteó al firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Recordemos que una reforma constitucional o legal de cualquier nivel, desde la Constitución hasta cualquier tipo de ley nacional, es un acto unilateral del Estado. Y el Estado en uso de su soberanía pues puede hacerlo. No estamos de acuerdo en que lo haga en este momento o que haga la reforma del artículo 28, pero formalmente puede hacerlo a través del mecanismo constitucional del Congreso de la Unión y de los Congresos de los Estados. Pero eso no reformaría en automático o no derogaría la reserva que México tiene en el Tratado de Libre Comercio. Tendría México que renegociar nuevamente con los Estados Unidos, y una renegociación que parecería verdaderamente criminal y absurda, ¿verdad?, de renunciar a eso que logró en la firma del Tratado de Libre Comercio, pues renunciar a esa reserva, dejarla sin efectos, ya no de manera unilateral, porque un tratado en todo caso es un acto bilateral, en donde participan cuando menos dos voluntades. Me parece que ahí tendría que estar, porque de otra manera, si no se modifica, piensen ustedes que ya se modificó el artículo 28, ya está Pemex en las áreas ya no estratégicas, pero de todas maneras tendríamos la reserva del artículo 28 que permitiría en todo caso al Estado mexicano no abrir a la inversión extranjera, porque es una reserva de un manejo exclusivo por parte del Estado. Es algo que quizás es un poco técnico, pero que tendría que tomarse en consideración. Yo creo que finalmente, y eso va a ser lo más lamentable, el Estado mexicano está, el gobierno del presidente Peña Nieto, está impulsando la reforma con toda la propaganda y con todo el apoyo, y sobre todo el apoyo de los diputados, de los senadores que lo apoyan, de los partidos PRI, PAN, y que me parece que la pueden lograr, ¿no? Si no, presentamos una defensa popular, como me parece que se ha presentado en otras ocasiones y que han obligado a los diferentes gobiernos, que ya se hablaba aquí de ellos, ya se hablaba de la intención, no es nueva. Esta intención viene de muchos regímenes previos, anteriores al actual, ¿verdad? Me parece a mí que por la presión de la sociedad civil, de alguna manera no han llegado hasta el extremo de reformar la Constitución. Yo espero que en esta ocasión tampoco suceda, pero en todo caso, recordemos que hay esta reserva que el Estado mexicano tiene en un tratado que, dice la propia Corte, es ley suprema de toda la Unión. Eso es lo que ha dicho la Corte de los tratados, ¿no? Lo cual es aberrante, realmente es una decisión aberrante, porque los tratados se construyen a partir de la participación del presidente de la República y del Senado. Y el Senado no es el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, en todo caso, son las dos cámaras, ¿verdad? Y son facultades exclusivas del Congreso, por ejemplo, legislar en materia de comercio y de inversión. Sin embargo, el presidente, y los anteriores, han legislado en estas materias solo con la participación del Senado, lo cual me parece aberrante. Que lo dice el 133, sí lo dirá, pero sabe que es contrario a la estructura de distribución de competencias de la propia Constitución. Tengo algo más que quiero comentarles. ¿Cuál es el problema? Bueno, de todos los que hemos escuchado, yo traigo uno de los problemas que hemos escuchado aquí. Existe coincidencia, o cuando menos me parece que en gran parte de los expertos que se han expresado en este tema, existe coincidencia en considerar que Pemex está funcionando con altos niveles de ineficiencia, el actual Pemex, con rezagos tecnológicos, costos excesivos y frecuentemente injustificados, y sobre todo con altísimos niveles de corrupción, tanto en las actividades que corresponden a las áreas de dirección como a las que se realizan en asociación con su sindicato. Bástenos un ejemplo. Miren, es tan importante que ustedes vean en la página electrónica, pueden ver inmediatamente, el contrato colectivo de Pemex. Es verdaderamente aberrante. Cuando uno ve las cláusulas a las que se obliga, o las que se ha obligado Pemex, por ejemplo, tengo una de ellas, y uno dice, bueno, esto no es posible, esto no puede, una empresa no puede funcionar correctamente con cláusulas de este tipo. Dice el artículo 34, el patrón, o sea Pemex,
Podrá efectuar por contrato libre trabajos que no puede ejecutar por falta de capacidad en sus instalaciones o por tratarse de especialidades que no pueda realizar en las mismas, por no disponer de tecnología o porque las cubra alguna patente o garantía. Párrafo sexto de la cláusula 34. Las empresas organizadas por los trabajadores que cuenten con la conformidad del Comité Ejecutivo General del Sindicato podrán participar en los concursos, licitaciones públicas o asignaciones de obra, transportes o servicios con apego a las disposiciones legales vigentes que requiera Petróleos Mexicanos o los organismos subsidiarios en igualdad de condiciones, se les dará preferencia frente a terceros. Y lo que ha pasado en la práctica es que los trabajadores, algunos trabajadores de Pemex, especialmente del sindicato, trabajadores que ni siquiera están trabajando en Pemex, sino están comisionados al sindicato, crean empresas para cualquier tipo de servicio o cualquier tipo para ofertas básicamente de servicios, participan en las licitaciones que Pemex tiene que hacer, ¿verdad? Y en igualdad de circunstancias Pemex tiene que darles los contratos y normalmente se los da a esas empresas que no tienen la capacidad para darles el servicio que ofrecen y que a su vez tienen que subcontratar con las empresas que sí tienen esa capacidad y por lo tanto Pemex tiene que pagar precios mucho más altos de lo que sería si lo comprara directamente con el verdadero proveedor del servicio. A mí me parece aberrante que una persona cobre sueldo a la empresa y aparte sea su proveedor. O sea, es su trabajador y al mismo tiempo su proveedor de servicios. Y los precios que paga Pemex son precios mucho más altos de los que debería pagar. Ese es uno de los detalles. No existe ninguna empresa del sector privado o público que acepte que sus trabajadores se conviertan al mismo tiempo en sus proveedores, con los que tiene que contratar obligadamente, independientemente de las condiciones que el trabajador proveedor le presente. Esto no es más que corrupción, en una palabra creo que se puede definir como corrupción. Parece evidente que es urgente que el gobierno mexicano tome las acciones que sean necesarias para convertir a Pemex en una empresa moderna, eficiente y competitiva a nivel internacional, que tenga la capacidad de desarrollar la tecnología que se requiere para explotar eficientemente la riqueza petrolera de México, erradicar del negocio petrolero los altos índices de corrupción que afectan a la actividad, obligando al sindicato a desempeñar el rol que le corresponde como representante de los trabajadores para alcanzar un equilibrio razonable entre las cargas laborales y los ingresos de los trabajadores, pero cancelando la posibilidad de que sea el sindicato el que participe en la administración de la empresa. El problema lo tenemos en Pemex y su sindicato, y dicho problema no se resuelve abdicando de la responsabilidad que tiene el Estado de resolverlo y entregando a las empresas extranjeras la participación de la renta petrolera. No vemos cómo puede resolverse el problema de la ineficiencia de Pemex entregando a las empresas petroleras extranjeras parte de las utilidades del negocio petrolero. Nos parece inaceptable que el Estado mexicano se dé por vencido del reto que le representa llevar a cabo una profunda reforma en Pemex para convertirla en una empresa moderna, con gran capacidad de gestión, competitiva, medida con parámetros internacionales y eficiente en su desempeño, que realice sus tareas con transparencia y con rendimiento de cuentas claras y auditables, que sea capaz de renegociar con su sindicato un contrato colectivo moderno, equitativo y que garantice a sus trabajadores condiciones de trabajo equivalentes a las que reciben trabajadores petroleros de otras empresas internacionales. Un contrato colectivo de trabajo que se limite a regular la relación laboral de los trabajadores sin pretender inmiscuirse en la administración de la empresa, que desde luego no debe ser materia de la contratación laboral. Bajo estas condiciones sería innecesario abrir la puerta a los inversionistas extranjeros para compartir con ellos la renta petrolera, que es propiedad única y exclusivamente de los mexicanos. Si el problema de México en materia de petróleo, gas y los demás hidrocarburos se localiza en Pemex y en su sindicato, en la falta de transparencia y los altos niveles de corrupción, es ahí donde deben buscarse las soluciones, que desde luego no pueden estar en compartir con empresas extranjeras de triste memoria. No olvidemos la historia, la renta petrolera con la que la naturaleza nos ha beneficiado. Bueno, ese es mi comentario que quería compartir con ustedes. Hemos concluido esta última mesa, pero hay algunas preguntas. Bueno, brevemente voy a pedir a los ponentes, a los panelistas, si desean hacer algún comentario. Hay preguntas específicas, por ejemplo, al senador Bartlett le preguntan lo siguiente: la raíz del mal es la corrupción del lenguaje. En un artículo del lunes pasado en Reforma, un opinólogo lo llama a usted nacionalista en forma despectiva. ¿Qué significa el nacionalismo y el patriotismo hoy en día para los defensores de la reforma? Otra pregunta: ¿cómo cree usted que los ciudadanos podamos ayudar a frenar la reforma energética? Otra pregunta: ¿cree usted que la realidad de Pemex sería mejor o peor
si en el 88 no se le hubiera robado a México, si le hubiera permitido tener un gobierno de plena izquierda. Y la última pregunta, ante el inminente mayoritario del PRI y del PAN para aprobar la reforma, ¿qué acciones debe tomar la sociedad mexicana para impedirlo? A John Sánchez Fernández, ¿en qué consiste la petroquímica que se eliminó de nuestros activos petroleros? Y también, ¿por qué considera que la integración vertical de la industria energética en México ha sido favorable? ¿Cree que aún este modelo tiene vigencia o considera que valdría la pena explorar nuevos esquemas? Y hay una pregunta que pues, se la hago al doctor Patiño. Dice, a través de la historia, cómo México ha incursionado en el mundo globalizado. Entonces, pues, por la misma oportunidad, en el mismo turno, el señor Barlet, John Saxe y después el doctor Patiño. Bueno, creo que es un punto importante decir que la raíz del mal está en el uso de las palabras. Y es cierto. Por ejemplo, les comentaba yo cómo se prostituye la palabra servicio público de energía eléctrica, diciendo que no es servicio público tal cosa o tal otra, y tal otra, aunque lo sea. Sí. Todo este embate en contra de la estructura jurídica de la exclusividad del Estado de la energía ha estado acompañado de defraudación a través de las palabras. Todos los documentos están basados en esta turbulencia que significa darles un sentido diferente a las palabras. Toma el caso de una crítica que se me hizo hace poco, conocí ayer, de un nieto de hijos de creadores de la revolución, diciendo que la defensa del nacionalismo es, a final de cuentas, macartismo, cuando se acusa a quienes están en contra de los intereses nacionales. Esa es una cuestión personal que yo asumo, porque estamos en una guerra. Si la discusión esta técnica y la elegancia con la que aquí nos han expresado muchos temas importantes, no es el punto de la batalla. La batalla es tramposa, es inmoral, es alterando las palabras, los principios. Y vean, decíamos, nada más la propaganda de Peña Nieto multimillonaria, diaria, en la cual están hechas mentiras. Mentira tras mentira tras mentira. La actitud de los diputados y senadores del PRIAN, apoyados en muchos momentos por el PRD, ¿verdad?, es parte de esta guerra turbulenta, ¿verdad?, en la cual se ponen en juego intereses de cada quien, su carrera política, los sueldos enormes de que se disfrutan, ¿verdad? Todo eso nos enseña que es una guerra entre Estado. Y obviamente el elemento central de la guerra son los medios de comunicación. Sí, a través de los medios de comunicación que se ha venido perfeccionando su concertación con el poder, están haciendo lo que se les da la gana y los medios meten todos los días. El nacionalismo pues, es una mala palabra. Desde que empezó la globalización, la defensa de intereses nacionales pues está muy mal. Macartismo se dice ahora a esa posición, y es obviamente una degeneración de la palabra y un ataque permanente a su utilización porque no conviene a los intereses transnacionales. De manera que tomemos en cuenta que esto es una guerra. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que ha tomado la bandera abiertamente y ha tenido ya varias concentraciones realmente multitudinarias nacionales, no la ven los medios de comunicación. Entonces, resulta que la última que va de la Glorieta de Colón a Chapultepec, porque dedicaron el Zócalo a un acopio de pollos, objetivo impecable,
pero entonces no la ven, no existe. Entonces, ay, pues, llegaron ahí unos locos por ahí. Y en cambio destacan el resto de las acciones y de las medidas de Peña Nieto. Peña Nieto es una constante presentación televisiva, todos sus planteamientos, sus escenarios, y lo demás se oculta. Y es una guerra como ha sido la destrucción de la petroquímica, por ejemplo. Es una guerra económica. De manera que estamos en una guerra por la defensa de la soberanía, punto, porque la entrada de las transnacionales, como lo hemos dicho, significa una invasión igual que se entraran divisiones militares, porque eso son. Otro tema que si hubiera ganado Cuauhtémoc Cárdenas, tendríamos otro país. Bueno, pues vamos a ver qué hace Cuauhtémoc Cárdenas hoy en este país, que ahí está. Necesitamos que se sume hoy, en este momento, que se sume abiertamente él y todo este periodismo que ha estado haciendo su guaje todo el tiempo. Entonces vamos a decir que pudo haber sido mucho mejor si hubiera ganado Cuauhtémoc, pero que a Cuauhtémoc, porque es el hijo de Lázaro Cárdenas, es muy importante hoy en una actitud sin ningún ambaje ni ninguna orientación. Estuvo en los foros estos del Senado que fracasaron por la soberbia de China y su jefe Emilio Gamboa. Estuvo ahí y se comprometió claramente al decir no a la reforma constitucional. Y es la guerra no a la reforma constitucional, independiente de los contratos, servicios y esto y lo otro. Es la reforma constitucional. Y termino con lo que me preguntan. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué puede ser la sociedad civil para defender? Aquí nos platicaba el doctor que hubo, siente él alguna presión final para que apareciera esa reserva ahí. Bueno, pues la sociedad tiene que hablar. Está en curso una movilización importante. Nos están invitando a realmente oponernos, a ir, estar en la calle. Eso es una responsabilidad moral que tenemos todos. ¿Qué son? No nos preguntan cuando esto surge. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Platicamos esto aquí, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y yo les pregunto, bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Porque no es un asunto de unos cuantos, es un asunto de la sociedad. Y si nosotros no hacemos nada en estos últimos días, y si la universidad sigue ahí con personajes como los que dan el premio, que se llama la beca, imagínense que están metidos en los departamentos de política internacional y ya están reclutando a ingenieros en la propia universidad. Yo me acuerdo de otra universidad diferente que estaba más cercana a los problemas nacionales. Sí hay que hacer algo, es una responsabilidad moral, y hacerlo de verdad, porque este país va a cambiar si permitimos esa invasión definitiva de las empresas norteamericanas. Muchas gracias. En relación con integración vertical, la integración vertical es una de las características que los especialistas han detectado fundamentales para el éxito de la operación internacional de cualquier empresa pública o privada petrolera. Ese es un hecho. Y romper la integración vertical de Pemex estaba diseñada precisamente para desmantelar la empresa. Esto ya pasó en Estados Unidos. Cuando vino el primer shock petrolero, el Senado estaba muy molesto porque las petroleras jugaron a los aumentos de los precios. Entonces se llamó en el Senado a un proceso de aplicar la ley antimonopólica, la misma ley que se había aplicado en 1906 a Standard Oil Company, dividiéndola en partes, y finalmente en 1911 la Corte Suprema de Estados Unidos
la aprobó. En Estados Unidos se trató de hacer eso, el Senado llamó a consulta a todos los especialistas, llegaron los especialistas y dijeron: si ustedes hacen eso, nos quedamos inermes ante la competencia en materia de petróleo y consecuentemente grave para la seguridad nacional. Entonces el Senado retiró la propuesta de hacer un proceso que se llama divestiture a las firmas petroleras. Pero eso es exactamente lo que el Banco Mundial le aplicó a Pemex, y uno de los objetivos era tener precios distintos, porque son filiales distintas y en competencia entre sí, cosa que es absolutamente irracional, y era parte del proceso de desmantelar el peligro que representaba el éxito de Petróleos Mexicanos. En relación con la cuestión del nacionalismo, pues vayan a asomarse a cualquier suburbio de Estados Unidos a ver cuál casa no tiene una banderita de los Estados Unidos. No hay país más nacionalista que los Estados Unidos. Es una tontería también hablar de que la soberanía ya es un elemento caduco, ¿no? ¿Qué quiere decir soberanía y Pemex y petróleo? Pues ni más ni menos que Pemex es la principal fuente de divisas no condicionadas que tiene el país. Y al no estar condicionadas es una área de soberanía para el país, tener divisas no condicionadas. Casi todo eso está manejado desde empréstitos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, por otra parte, la inversión extranjera directa en Estados Unidos, hay una ley de 2007, y antes de eso una ley del senador Exxon y el diputado Florio de los años 80, pero ya se hizo ley con Bush, una ley que regula la inversión extranjera directa en materia de seguridad nacional. Y ahí no hay inversión extranjera directa que no sea, pero no hay inversión que no sea nacional. Toda la inversión en ciertas áreas, energía, construcción marítima, construcción aérea, construcción espacial, etcétera, tienen que ser firmas nacionales estadounidenses. Las leyes las acaba de aplicar Obama. En septiembre del año pasado le negó 3 permisos a empresas eólicas chinas, 3. Además de lo que ya había ocurrido con otra empresa china que quiso comprar un local, se lo prohibieron. Lo mismo a los árabes que quisieron comprar puertos en Estados Unidos, prohibido por razones de seguridad nacional. Entonces estamos a la par de uno de los países más expansionistas y más nacionalistas del mundo. De tal manera que el nacionalismo es absolutamente fundamental en esto. Bueno, estos son los 2 o 3 comentarios que quería hacer en relación con estas preguntas. Bueno, también muy breve, tratando de contestar la pregunta que me hace el doctor Jaime Cárdenas. El primer proceso de integración en el que México participa es el Tratado de Montevideo de 1960, que crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y que era el inicio de un proyecto de integración latinoamericana para crear un gran mercado en Latinoamérica y enfrentarse, decía, al mercado de los Estados Unidos a través de unir las fortalezas de los países latinoamericanos. Este proyecto de 1960 se fortalece 20 años después en Acapulco, México, en 1980, transformando la ALAD en ALADI, que es Asociación Latinoamericana de Integración. En el nombre lleva el objetivo, la integración nuevamente. Ya los representantes de los países latinoamericanos ratifican la intención de avanzar en el proceso de integración del mercado latinoamericano. Lamentablemente en México, por presiones de los Estados Unidos en la década de los 80, y presiones que se dan a partir de estar bloqueando la entrada de productos mexicanos a Estados Unidos, el tomate, el brócoli, el chile, el látex, todos los productos que eran bloqueados en la frontera americana, y la respuesta de los americanos es: ustedes no son miembros del GATT y por lo tanto no tienen derecho a un mecanismo de solución de diferencias. Eso lleva al presidente de la Madrid, entre otros motivos o razones, a buscar el ingreso de México al GATT. Ingresamos al GATT en 86
Y 4 años después iniciamos el proceso de negociación con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto lo entendieron nuestros hermanos latinoamericanos como una traición de México al proyecto latinoamericano. Porque a pesar de que en el Tratado de Montevideo claramente se expresa que cualquier ventaja o beneficio o concesión que un país miembro le otorgue a otro país deberá extenderlo inmediata e incondicionalmente al resto de los miembros del proyecto ALADI, del Tratado de Montevideo, ¿verdad? A pesar de eso, y que es tratado y que es, digamos, un compromiso de todos los países signatarios, México entre ellos, México celebra el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y no extiende los beneficios inmediata e incondicionalmente al resto de los países latinoamericanos. Eso fue realmente una violación a un tratado y una afrenta a los países latinoamericanos. Por eso Brasil, que fue el primero que reclamó, nunca ha celebrado un Tratado de Libre Comercio con México. Por eso Argentina tampoco lo hizo. Y los únicos que poco a poco, porque eso ya fue una labor de México, de ir buscando cómo resolver este problema del sentimiento que tenían los latinoamericanos, de la traición que había significado que México firmara un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, dándole la espalda al proyecto latinoamericano. Entonces, bueno, se empiezan a firmar acuerdos con Chile, con Venezuela, con Canadá, con Colombia, con los países centroamericanos, en fin, ya viene todo el proceso, ya viene la avalancha de acuerdos de libre comercio, ¿no? Pero yo creo que ese detalle histórico no debemos perderlo de la memoria, cuando menos, para saber cómo se dio este fenómeno. Muchas gracias.